Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. El tema de hoy es un tema un poco especial. Es un tema un poco curioso porque pues muchos de nosotros no creemos en la brujería y este tema es los narcisistas y la brujería. Es un tema delicadito. Yo, por ejemplo, no creí en la brujería, no creo en ella todavía, al menos no ahora, pero tuve que creer un tiempo. Porque efectivamente en mi casa empezaron a pasar cosas muy extrañas en un momento que troné con uno de estos narcisistas. Los narcisistas, recordemos, siempre tienen que estar metidos en lugares donde se les ofrezca o puedan obtener todo ese poder que ellos no tienen en sí mismos. Por eso están tan metidos en cosas de la religión, por eso están tan metidos en todos los lugares en donde puedan adquirir un poco más del poder que tanto necesitan para lograr todas sus, digamos, artimañas. Es común verlos en el budismo, por ejemplo. Qué lástima, porque pues, es una disciplina que puede ser muy útil para, digamos, justamente liberarse del tema de la importancia personal. Están metidos pues en todo tipo de religiones, están metidos en la santería y están metidos, como bien digo, de nuevo, en cualquier situación o cosa en donde puedan adquirir un poco más de poder. Entonces, pues claro, todo este tema de la brujería les ofrece pues un buffet maravilloso para obtener un poco más del control que necesitan. Yo, como les digo, nunca supe, nunca creí en este asunto hasta que tuve que enterarme. Y bueno, es curioso que le dedique justamente pues, un capítulo a este tema, pero pues sí es algo que me han estado preguntando mucho. Y no mucho, pero sí me lo han preguntado, y es un tema que efectivamente existe. Existe, aunque tú no creas, existe. O sea, hay muchas maneras, digamos, de influenciar la energía que nos rodea. Y pues sí, el tema de la santería y otros trucos de este tipo, pues sí, claro que influencian. Claro que también influye mucho el que tú los creas o no para que te hagan efecto. Y inclusive, como les digo, yo no creía y aún así pude sentir pues esa influencia extraña en mi vida en un momento que me pasó justamente tronando con un narcisista que hacía santería. En el grupo el otro día alguien me preguntaba, en el grupo del Facebook, sobre esta situación y surgió un debate y efectivamente muchos de los participantes afirmaron, ¿no? Que pues sí, efectivamente los narcisistas aplicaban mucho este tema de la santería, de la brujería y de otras técnicas para pues, joder la marrana. Entonces no les extrañe que muchos narcisistas estén metidos en este tipo de temas. Y también, obviamente, por todas las inseguridades que manejan, también les funciona el, digamos, rodearse de estas cosas para protegerse, porque también como tienen muy intranquila el alma, pues necesitan este tipo de cosas para alejar estas malas vibras que ellos mismos generan. Entonces no les extrañe que, como repito, estén metidos en este tipo de situaciones los narcisistas. No es un asunto para asustarse, la verdad, no es algo que debamos tener como demasiada paranoia en el asunto, pero sí hay maneras de quitarse de encima pues todo este tipo de influencias. La mejor manera es, obviamente, manteniendo nosotros una vida correcta. Yo creo que la magia más grande en este planeta es el estímulo-respuesta, es decir, que das, que recibes. Ese yo creo que es uno de los, digamos, de los poderes más grandes que nosotros los brujitos y brujitas blancas podemos aplicar en la vida. Es hacer el bien, porque sí vamos a recibir el bien a cambio. Hay un orden en este universo, hay un orden en donde lo que das, recibes. Hay un orden en donde vibras, es donde estás y es donde te caen las cosas o las alejas. Y hay un orden en donde, pues, si quizá exista Dios, ¿me entiendes? Sí se premian las buenas intenciones. La intención es lo que cuenta, con qué intención haces las cosas, por bien y por mal, o por mal. Cuando los narcisistas se meten en todo este tema pues de brujerías y santerías y todas estas tonterías y cosas, pues obviamente lo hacen pues con el afán de pues
pues de conseguir poder, de joder, de sacar ventaja. Hay mucha gente en la política, por ejemplo, aquí en México, que le mete este tema. Y miren, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Francamente, cuando uno empieza a meterse también en esas vibraciones tan bajas, pues tiene también un precio y posiblemente estén comprometiendo su alma a cosas más oscuras de las que ya están. Y bueno, es algo que a ustedes no les recomiendo utilizar para defenderse de ataques de este tipo. Como les digo, les recomiendo más rodearse de una buena energía, de mantener su vida sana, de hacer yoga, hacer meditación y todo este tipo de cosas y disciplinas que nos ayudan tanto a mantenernos en orden y en el centro. Y eso es lo que más puede ayudar ante una situación así, ¿ok? Entonces, si sospechan que su narcisista les está haciendo algo de brujería, bueno, pues también hay brujas blancas que pueden ayudarles a protegerse. Ahora sí que busquen la de su localidad. Yo tuve que recurrir a una, encontré uno muy bueno, de hecho, aquí en México, y me ayudó muchísimo. Y lo demás es lo que traiga uno aquí en la cabeza, lo demás es lo que uno quiera atraer, lo que uno trabaje, lo que uno, digamos, vaya recogiendo en este camino de causalidades, de estímulo-respuesta, de lo que das, recibes. Así de fácil. Entonces, amigos, pues identifiquen un narcisista, pónganle like y compartan este capítulo si conocen a alguien que a lo mejor esté en una situación así. Únanse al grupo del Facebook, está en la descripción aquí abajo. Y si se van a unir a Facebook, como les comentaba en otros capítulos, por favor, si utilizan algún perfil que no sea muy nuevo o que esté, digamos, sea alternativo por cuestiones de seguridad, mándenme un correo porque es muy posible que no los acepte. Y si no, chequen su correo no deseado, porque a la gente que no me late, digamos que esté ahí por unas razones válidas, pues les hago preguntas antes de aceptarlas. Y bueno, pues nos estamos viendo por ahí, también unas al Twitter. Identifiquen un narcisista.